Grabando. One, two, one time. Bueno, nos encontramos aquí con Oscar, un amigo que hace un tiempito atrás pues lo vengo conociendo, una persona que le canta al Señor en muchos estilos. Y bueno, yo para empezar hoy miércoles vamos a empezar con la entrevista y él es el primero, va a ser el primero en entrevistado. Y bueno, quería darte la bienvenida. Este es un espacio íntimo donde vamos a conocerte un poco más a profundidad de en sí quién es Oscar. ¿Cuál es tu apellido, Oscar? Barahona. ¿Quién es Oscar Barahona? Así que, bueno, primero quiero decirte que darte las gracias por estar aquí y preguntarte cuánto tiempo tienes tú conociendo del Señor. Aproximadamente, bueno, Dios bendiga a todos los que nos están viendo, pero en primer lugar, mi nombre es Oscar, pues en el mundo artístico se podría decir que me conocen por Oscarichi Flow. Y en los caminos de Dios se podría decir que aproximadamente tengo unos 7 años, se podría decir, desde que conocí a Dios. 7 años. Sí, 7 años. ¿Y cómo fue esa experiencia de conocerlo? ¿Cuándo lo conociste o cómo llegaste a conocer a través de quién? ¿Quién fue el canal de bendición? Bueno, la verdad dice que a los caminos de Dios llegamos por dos motivos, por amor o por dolor. Y se podría decir que yo llegué por dolor. Para ese entonces yo estaba estudiando, había recién salido del colegio, estudié en un colegio cristiano. Terminé en ese colegio cristiano, pero no conocí de Dios completamente. Iba a la iglesia cristiana por obligación, porque era una nota de mi colegio. Sin embargo, un amigo siempre me invitaba, un amigo del colegio, que él asistía a una iglesia cristiana, a otra iglesia cristiana que no era del colegio. Entonces, fue así, él me invitaba. Un día me sentía muy mal, no estaba bien, no estaba haciendo las cosas bien, y fue la primera vez que fui a una iglesia, o sea, no la primera vez que fui a una iglesia cristiana, fue la primera vez en la que tuve realmente un contacto directo con Dios, donde yo pude ver que Dios era más que simples palabras, sino que era un Dios real, un Dios que actualmente todavía habla. Así. ¿Y cómo fue ese encuentro personal? O sea, ¿puedes más o menos describirme, o sea, cómo fue cuando aceptaste al Señor y hicieron el llamado? Porque siempre hacen un llamado, ¿no? Entonces, tú pasaste, ¿y qué sentías en ese momento específicamente? Ya, mira, la primera vez que fui, yo como todo ser humano, ¿verdad? Cuando no conoce a Dios, estaba en pecado. Pero se podría decir que nadie sabía que estaba en pecado más que yo y con la persona que estaba en pecado. Entonces, la primera vez me hablaron, me dijeron, tú estás así, estás asado. Cuando fui, la primera vez que fui a la iglesia, que me invitó mi amigo. Y yo decía, wow, pero ¿cómo sabe esta persona que me sucede esto? Si ni siquiera me conoce, no he hablado esto con nadie. Pero sin embargo, puse resistencia y no quise. La segunda vez que mi amigo me vuelve a invitar, volví a ir a la iglesia, a la misma iglesia. Y fue ahí cuando tuve ese impacto con Dios, que comenzaba a hablarme y me dijo, cierra los ojos que Dios te quiere hablar. Y entonces ese día me pasé adelante y por primera vez en mi vida yo era de esas personas que decían, ay, las personas que van allá y se caen es porque está todo armado, simplemente es una mentira, eso ya, ellos se caen porque quieren y todo. Entonces nunca pensé caerme. Y fue ahí cuando Dios trató en mi vida, dijo todo lo que yo sentía, o sea, me habló directamente sin saber nadie lo que estaba pasando. Y fue ahí cuando me ministraron y caí al piso y lloré como un niño y sentí la presencia del Espíritu Santo de Dios correr por mi vida como un fuego que no quema. Eso no lo voy a olvidar jamás. Entonces, de ahí en adelante todo cambió, volví a mi casa y aquella persona con la que no estaba haciendo las cosas bien, la botaron de donde vivía y no la volví a ver ahí ya más. Entonces vi la gloria de Dios ahí, fue algo increíble. De ahí en adelante pues vengo caminando. Me cuentas que tienes ya aproximadamente 7 años, ¿no es cierto?, en las cosas del Señor. ¿Cómo ha sido mantenerte? ¿Cómo ha sido la lucha? Porque eres un joven. ¿Cuántos años tienes? 25. Tiene 25 años, recién es un joven, cumplido. Recién cumplido. Está papelito. ¿Y cómo ha sido la lucha, Oscar? ¿Cómo ha sido esa lucha diaria? Tú sabes, la tentación, estás en la universidad, día a día luchas con eso. Cuéntanos un poco cuál es el secreto que tú personalmente tienes para avanzar en los caminos del Señor. Mira, la verdad me mantuve
como quien dice, o sea, me mantengo en las cosas de Dios, pero como yo creo que como algunos nosotros como cristianos hemos pasado prueba, ¿verdad? He tenido mis tropiezos, mis caídas, pero me he vuelto a levantar por el amor que le tengo hacia Dios, a pesar de las circunstancias que uno muchas veces pasa. Yo creo que mi principal prueba fue cuando, por ejemplo, tuve que emigrar a otro país porque mi papá me llevó para otro país. Entonces, durante ese lapso yo no me congregaba y no es lo mismo, pues Dios nos envía a congregar. Y cuando tú no te congregas, el enemigo te ataca por ese lado y tú buscas esa debilidad para que tu fe quebrante y tantas cosas. Sin embargo, cuando volví aquí en mi país, pues volví a retomar las cosas de Dios. Pero siempre ha sido el hecho de querer ver como actualmente, como ahora ya puedo ver, y gloria a Dios por eso, ver a mi familia caminar en las cosas de Dios. Siempre he orado por eso y para la gloria de Dios ya todos están caminando, mi papá, mi mamá, mi hermana, todos están caminando en las cosas de Dios. Entonces, eso es lo que me ha mantenido, lo que quizás, o sea, la oración, el hecho de querer seguir luchando en esto. Y por supuesto, pues yo antes de conocer de Dios, yo no sabía música, o sea, no componía, nunca pensé hacer canciones cuando no conocía de Dios. Todo fue cuando tuve el choque con Dios, el impacto con Dios, de ahí para adelante me di cuenta que tenía el don, escribí mi primera canción y comencé ahí escribiendo canciones tras canciones cristianas. Entonces, ahí fue cuando descubrí todo y de ahí para adelante, pues, como les digo, me he mantenido en la lucha, he tratado de hacer las cosas bien a pesar de las circunstancias. Bueno, así es. Yo sé que tenemos caídas, tenemos debilidades, somos seres humanos y siempre es bueno que, como dice la palabra, que a través de la sangre de Jesús es Jesús el que nos justifica de cualquier cosa. Otra pregunta, Oscar, ¿cómo ha sido el caminar en lo musical? Hablando rápidamente de lo musical, ¿cómo ha sido el caminar? Porque sabemos que cantas una música que mucha gente juzga, que mucha gente no la ve bien, porque por el hecho de ser urbana, por el hecho de tener otros ritmos, otro género. Entonces, ¿cómo ha sido esa pequeña, se podría decir, no discusión, sino como enfrentamiento, con eso de que tú quieres cantar al Señor en ese género, pero hay gente como que sí, como que no? ¿Cómo ha sido eso? Ya, en mi iglesia pues es pentecostal. Entonces, cuando yo comencé en las cosas de Dios y comencé a hacer música, al principio no lo admitían por el hecho de pensar como muchas iglesias, ¿verdad? Que bueno, es un ritmo que es agarrado, pues se puede decir, del mundo, porque hay rap, ¿verdad? Entonces ya después con el tiempo, pues con el tiempo seguía haciendo las cosas de Dios. Tuve un pequeño desliz, se podría decir. Tuve una relación una relación sentimental muy fuerte, en la cual pues me sentía, como quien dice, un poquito derribado, y eso como quien dice que tocó tu corazón. Tocó mi corazón y permitió que me apartara un poco de las cosas de Dios para ponerme a hacer música secular. Entonces, cuando yo comencé a hacer música secular, ya mi música pasó de ser a la iglesia, y porque otras personas me llevaron ya a la televisión, por ejemplo, ya aquí nacionalmente. Y ahí me di cuenta que siempre supe en mi corazón que eso no edificaba a Dios, que todo lo que no glorifique a Dios, o sea, no está bien. Por ejemplo, así tú cantes una letra que quizás no denigre a una mujer, que quizás no ofenda a un ser humano, pero si no edifica a Dios, sencillamente no está bien. Entonces yo me di cuenta de eso y retomé las cosas de Dios, pero decidí dejar en stand-by un tiempo lo que es la música y me mantuve buscando hasta el día de hoy. Y pues este año, si Dios lo permite, voy a salir nuevamente con la música cristiana. Oscar, ¿cuál ha sido el golpe más fuerte que has recibido? ¿Cuál ha sido el golpe más fuerte que has recibido y cómo lo pudiste superar? O sea, te pregunto esto porque sabes que esto va a ser algo testimonial y tal vez algún joven o alguna persona se puede sentir identificado. Entonces, ¿cuál fue el golpe más fuerte y cómo pudiste salir de ese bache? El golpe más fuerte, yo creo que el hecho de terminar una relación muy bonita que tenía. ¿Cuántos años una duraste? relación más o menos, duré como
2 años y medio. Fue el golpe más fuerte que se podría decir que tuve, porque yo en ese tiempo quise mucho a esa persona, la amé demasiado. Entonces cuando se terminó todo, pues uno a veces por ignorancia, ¿verdad? Uno dice, chuzo, piensa buscar otros métodos, o sea, para olvidar a otra persona, como el típico verso, un clavo saca otro clavo, pero eso es mentira. Entonces me desvié. Entonces yo creo que ese fue el golpe más fuerte, porque incluso de ahí vinieron, pues, sufrí de parálisis facial, que fue algo fuerte para mi vida, fue una prueba dura, y me mantuve, como quien dice, desequilibrado. Me comencé a hacer música secular, como te repetí. Entonces eso fue lo más fuerte que yo pude haber pasado, porque así como duró 2 años y medio, también duró en despactar eso, despactar todo lazo que yo tenía hacia esa persona, y más que todo el hecho de perdonarme a mí mismo. ¿Y cómo superaste, si se puede decir, si lo superado? Sí, sí. ¿Cómo sí. superaste eso, o sea, esa pérdida? Porque los golpes al corazón son algo muy común. Es muy común que en cierta edad uno, bueno, hasta personalmente, uno siempre es golpeado en el corazón por algo emotivo, una relación, cosas paternales, cosas ¿Y cómo pasaste ese bache? Bueno, mucha consejería, mucha oración, porque recibía consejería de mi copastor, de mi pastor también, de mis pastores, más claro. Entonces, mucha consejería de parte de ellos, como te digo, pues despactar todo lo que me enlazaba a esa relación, romper todo lo que me enlazaba, todo en totalidad, incluso alejarme de todo eso. Fue complicado, sí, porque cuando tú quieres bastante a una persona, a veces tú vives con la ilusión de volver a retomar eso, pero si no es la voluntad de Dios, pues hay que respetarla. Entonces eso fue, me costó bastante, porque pensaba yo anteriormente, cuando recién se acabó, pensaba desahogarme por medio de canciones. Entonces lo hacía todo música, y supuestamente era un desahogo. Pero después, cuando tuve nuevamente un choque con Dios, me di cuenta que el único que sana esa herida, el único que te puede llenar quizás ese vacío, o librar de todas esas cosas, es el amor hacia Dios, el amor que Dios brinda hacia ti, y el perdón, más que todo, perdonar, porque perdonar es lo más importante, perdonarte a ti, perdonar a esa persona, y eso, el perdón. Sí. Bueno, Oscar, para terminar, en todas las palabras que has dicho, bueno, se ve que te esfuerzas diariamente, como todos los cristianos, como todos los seres humanos, nos esforzamos diariamente por mantenernos en los caminos del Señor. No es fácil caminar, pero tampoco se puede decir que es imposible, es algo que se puede llevar. Un mensaje para los jóvenes y los amigos que te van a ver en este video. Un mensaje, se podría decir que en vez de que nada los desenfoque del propósito de Dios, del propósito que Dios tiene en tu vida. A veces debemos ser ciegos, sordos y mudos. Por ejemplo, si alguien te ofende, ser inofendible, que esa ofensa no te desenfoque el propósito de Dios. Que si alguien, por ejemplo, te juzga sin saber y realmente están errando ellos, que eso no te desenfoque, que continúes con lo que Dios ha preparado para ti, con lo que Dios tiene para tu vida. Si Dios dijo un pastor en una ocasión que nosotros somos invencibles hasta cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Así que nada te desenfoque, joven, tú que me estás escuchando, si quizás estás haciendo música, eso sí, cuida tu testimonio, porque eso es algo muy importante. Y continúa en la lucha, no te quedes, que nada te obstruya el camino y el propósito que Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Quizás va a haber momentos en que tú no entiendas por qué te sucede esto, pero si Dios lo permitió, es porque Él te va a dar la respuesta más adelante. Tú no te desenfoques, continúa en lo que Dios te dio para ti. Y eso. Así es. Oscar, y cierto, antes de terminar, tú tienes un llamado de parte de Dios. Coméntanos así rapidito, ¿cuál es ese llamado que tienes de parte de Dios? Que te lo han profetizado, te lo han dicho.
La verdad es que lo que de la música. De la música. Tienes, Sí. tienes el llamado de tocar un instrumento. Ah, ¿cierto? sí, de tocar un instrumento, sí, estoy en eso, me estoy preparando para tocar un instrumento, pues muy pronto, si Dios lo permite, pues ya estaré nuevamente en el altar entonando un instrumento. Así es. Bueno, esto ha sido todo con Oscar. ¿Cómo te pueden buscar en las redes sociales, en el Facebook más que todo? En el Facebook estoy por Oscarichi Flowito Plum, porque como el Facebook no te coge, en ese entonces no sabía si no me cogía así Oscarichi Flow, me tocó ponerme así. Oscarichi Flowito Pum. Flowito Plum en WhatsApp, en YouTube. En YouTube sí está por Oscarichi Flow, pues si me encuentran en Instagram así mismo. Y nada más, esas son todas mis redes sociales que me encuentran. Sí. Bueno, Oscar, esta ha sido toda la entrevista con él, conociéndolo un poquito más a fondo. Ya saben, lo pueden seguir, le pueden preguntar algo por sus redes también. Y si quieren saber de su música, si quieren saber más, lo pueden buscar también en YouTube. Bueno, Oscar, que Dios te bendiga, que sigas adelante en las cosas del Señor y que echemos para adelante. Como tú dices, hay que perdonar porque el perdón es bueno, el perdón despacta, el perdón hace libre a las personas. Ese fue el mensaje que quedó de esta pequeña conversación. Esto ha sido todo en la primera emisión del programa en un espacio íntimo para conocer más a las personas. Así que en la próxima semana tenemos a un personaje más, también así conociéndolo el corazón y sus vivencias. Así que Dios les bendiga a todos, bendiciones. Tú solo cree y no te me quedes. Las pruebas a ti te afirman, por favor, yo sé que puedes. Cree y no te me quedes. Las pruebas a ti te afirman, por favor, yo sé que puedes. Cree y no te me quedes. Las pruebas a ti te afirman, vamos, que yo sé que puedes. Cree y no te me quedes. Las pruebas a ti te afirman, vamos, que yo sé que puedes. Aunque me